El sol de los sábados. Y 10 minutos de la mañana, seguimos en este sol de los sábados, ya listos y listas para iniciar nuestra primera entrevista, que tiene como invitado central a Miguel Valerio, abogado penalista, y con quien queremos conversar acerca del feminicidio de Aníbal González, pero también de muchas otras cosas que están pasando en la justicia dominicana a propósito de la violencia de género. Miguel, además, hermano nuestro, de todos y todo lo que está profesor mío, mi profesor de teoría del delito y penal general, me enamoró de esa materia. Pedrito se ha dado grande. Se ha desviado un poco, pero hay que cogerlo de nuevo. Hay que recogerlo. Ahora le dicen el cuarto bate. Bienvenido, Miguel Valerio. Bienvenido. Gracias a ustedes y bienvenido usted también a su casa. Yo soy de aquí. Exactamente. Iniciando de inmediato, ¿cuáles fueron los procedimientos que se violaron en el acuerdo de Aníbal, que desafortunadamente todos sabemos cómo culminó? Si se le puede llamar acuerdo también. No, esta semana en diversos programas he venido comentando las evidencias, prácticamente por una relación personal con la periodista Difeble, que parece que le está dando seguimiento al caso antes. No sé. Ella colectó un sinnúmero de evidencias que pone, valga la redundancia, en evidencia a la autoridad, cuando de una manera muy beneficiosa, sumamente beneficiosa, que yo quisiera que a mi cliente también lo trataran así, una persona cometió esa atrocidad, pero resulta que en este caso, Julio, no era la primera vez que él lo hacía, sino que él con su primera pareja también cometió. Hoy leímos una historia, Melissa lo comentó en el Listín Diario. Tenía una orden. Con la segunda pareja también. Con la tercera pareja también. De esos casos, dos fueron a la fiscalía, uno no. Lo que quiere decir que este señor, si el sistema hubiera funcionado a la primera, quedaba fuera, porque el tema de violencia de género, lamentablemente, y por más estudios que se han hecho, no hay forma de disuadir. Una persona que ya se ve por encima del sistema, porque no era la primera vez que ocurría, o sea, Aníbal es la consecuencia de esos 3 primeros casos, va a la fiscalía y en una política muy extraña que yo pensaba que estaba erradicada, porque durante 5 años dirigió un proyecto de victimología en el Comisionado de Reforma y Justicia, y el punto número 1 del tema de violencia de género es que no hay acuerdo. Exacto, eso no se concilia. No se concilia, porque cuando hay una persona que ya reconoce la violencia de género, inmediatamente te está diciendo que es violento. O sea, ya no estamos hablando de un simple delincuente de robo, sino una gente que actúa por convicción, que es muy difícil porque ahí entran fenómenos sociológicos, culturales, antropológicos. O sea, entran una serie de condiciones en la violencia de género que no son jurídicas. Entonces, el tema jurídicamente no disuade. O sea, la sanción en violencia de género no disuade. El que va a actuar con violencia de género no está pensando en la ley. Eso es falso. Y brevemente, Miguel, para que también pongamos más claro ante la audiencia un fenómeno que tiene que ver con esa pregunta de Julio Alberto y que particularmente yo todavía no entendí. El hombre le dio 6 puñaladas. 7 puñaladas. La dio por muerta. Y fue condenado a 5 años de prisión. Luego viene el acuerdo, ¿verdad? Estoy tratando de construirlo en términos sencillos. ¿Qué contempla la ley? A mí me sorprende el tema de que alguien que intentó asesinar a un ser humano, y fíjate que utilizo este concepto, él intentó quitarle la vida a un ser humano, fue solamente condenado a 5 años. Ok, después viene el acuerdo, que para mí también es deleznable, pero ¿qué dice la ley? Variaron la calificación jurídica. En mi ignorancia, Miguel, yo pensaba que si yo o una persona intenta asesinar a otra, eso tenía una categoría similar a si lo hubiese logrado. 30 años la tentativa se penaliza. Cuando venía en el carro, escuchaba a Orlando Salvador decir el tema de una culpa de los fiscales. No, aquí hay una culpa compartida. Y voy a explicarme por qué. Cuando ocurre el triste evento de las 7 puñaladas, ella se traslada a la fiscalía y la fiscal Aurora, creo que es Luz Aurora Almonte. Luz Aurora Almonte, que fue mi alumna en la Escuela del Ministerio Público y que reconozco que tiene un temple, hasta lo que yo vi, muy fuerte, acusó. Okay. Pero acusó no por tentativa de asesinato, golpe y heridas, sino golpe y herida en violencia de género, tentativa de homicidio, pero ¿y por qué? Pero no, espérate, porque ella hizo algo muy interesante.
acusa también por el 304, que es un tipo penal que está en el Código Penal que establece un crimen seguido de otro crimen. Con la pena concatenación de crimen. Exactamente. Y efectivamente ahí hubo 1, 2 y 3. Bien. Entonces ya lo hizo bien. Sí, inicia bien el proceso con algo que aquí la gente pierde mucho el sentido de la percepción, y que resulta que en casos que no tienen que dar prisión preventiva, hay gente cumpliendo prisión preventiva, y en casos donde parece que inmediatamente la solución es aislar a esa persona de la sociedad, salvo que sea un chantaje que también se da en esa materia, lo dejan suelto. Pero en este caso no pasó así. En este caso van a donde un juez, se consigue prisión preventiva e inicia la investigación, el proceso. No es una investigación larga porque le dio la puñalada, tiene los certificados médicos, está la testigo. Exacto. Era una persona que parece que ya era reincidente, que tenía antecedentes. Y efectivamente la señora Aurora, la magistrada Aurora, acusa. Cuando acusa, reitera la calificación inicial, porque hay que ver los documentos del proceso donde dice, aquí la pena son 30 años. La calificación inicial, para que la gente entienda, ella reitera la acusación de los hechos que imputa: tentativa de homicidio, lesión, todo eso. Esa palabra que dice Pedrito, pues yo siempre he dicho Pedrito, sí, siempre, muy difícil decirle Casaro, Pedro. Soy su siempre. Yo le digo a Pedrito, o sea, uno dice en la universidad de inmediatamente que es importante que retengan esa palabra hechos. Retengan esa palabra en el imaginario, hechos, porque usted va a ver qué interesante se torna el caso. Van a donde el juez de la instrucción. Y en el juez de la instrucción ocurre algo interesante. ¿Qué dice el juez de la instrucción? Que efectivamente la acusación presentada por el Ministerio Público es correcta. Entonces, cuando ocurre eso, es correcta. Cuando ocurre esa situación, ¿qué dice el juez de la instrucción? Acojo la acusación completa, es decir, acojo tentativa de homicidio, violencia de género con acto de barbarie, porque había una calificación muy amplia ahí, no era solamente el golpe, ella le puso todo, y el 304. Y ratifica la prisión. Es decir, que el Ministerio Público, hasta la audiencia preliminar, está bien, porque no hay acuerdo. ¿Qué pasó 3 meses después? Exacto. ¿Por qué cambiaron las cosas? Porque ahí es que viene lo extraño. Tenemos en la línea telefónica, Miguel, colega tuyo también, a Miguel Ureña. Entre Miguel Esteveas. Sí, abogado y tío también de Aníbal González, para que justamente nos ayude a entender eso que tú señalas, Miguel. ¿Qué fue lo que pasó luego? Buen día, adelante. Dale, Julio. Julio, dale a la 2. Sí, ya. Está al aire. Bienvenido. Miguel Ureña, bienvenido. Sí, muchas gracias. Buen día. Adelante. Queremos preguntarle, porque se habla de que en el supuesto acuerdo Aníbal firmó, luego se dice que no firmó. ¿Qué fue lo que aconteció? Y si en efecto aparece alguna firma, ¿cómo se obtuvo o si no aparece? Mira, realmente se ha querido, como te digo, juzgar mantener y revictimizar. Y revictimizar a la víctima en este caso, porque yo he manifestado en diferentes ocasiones que Aníbal González en un momento firmó. Yo estuve con ella dándole seguimiento porque como ella no se constituyó en actor civil, nosotros simplemente estábamos supervisando el proceso, hasta el punto de que nos enteramos de supuesto acuerdo desde que hasta la fecha yo lo desconozco totalmente, y se especula sobre la firma de Aníbal. Aníbal constantemente se mantuvo diciéndome que ella no firmó. Me lo reiteró porque cuando se estaba sonando más o menos que ella había firmado, yo me reuní con ella en varias ocasiones y constantemente me manifestó lo mismo. O sea, no sé, realmente no he visto la supuesta firma porque realmente en estos momentos ha habido mucha consternación en la familia y en ese no me he decidido a verificar eso. Wow, bueno. Allá certificado por su abogado de que ella no firmó el acuerdo. Muchas gracias, Miguel Ureña. Y bajo esa premisa, doctor Valerio, ¿cómo se podría eso podría ser un crimen hasta que falsificaron tu firma para un acuerdo? Claro, y que lo haya hecho posiblemente el Ministerio Público. Un crimen muy grave, pero tú verás lo interesante porque llegamos a ese momento. Audiencia preliminar, estamos todos bien. Llega el supuesto acuerdo. Es un acuerdo que efectivamente la firma deja mucho que desear. Yo pude hacer una comparativa sencilla de la cédula con la firma y no se parecen, eso es real. Bueno. Pero no se parecen, escuchen esto. A un peritaje y el peritaje dirá si sí o si no, pero aún en el caso muy hipotético de que la firma sea mala, el acuerdo es totalmente violatorio del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Claro.
Primero, sin variar la calificación, que es lo que Pedro dice, bueno, el Ministerio Público decide, ya yo lo que dije ahora no es, y cambia. O sea, golpe y herida por el sanado en 20 días. Vamos a suponer, pero no hace eso. O sea que mantiene la calificación y hacen dentro del esquema de penal abreviado lo que se llama el acuerdo parcial. Y aquí retomo lo que Pedrito dijo, que los hechos. Si usted reconoció los hechos, que uno le dice a su cliente, usted sabe muy bien lo que usted está haciendo. Cuando usted dice que usted quiere separación de juicio, que fue lo que él pidió, yo reconozco los hechos. Usted está diciendo que todo lo que dice la acusación es correcto. Correcto. Entonces, él reconoció los hechos. ¿Cuál era la consecuencia jurídica de eso? Pasa lo siguiente, van a la audiencia. En la audiencia, la magistrada Aurora, según lo que dice el acta, dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Pero la misma magistrada dice que no está de acuerdo con el acuerdo. Se bajó del estrado, dijo no. Me sorprende que aquí hayan traído un documento, lo digo así textualmente, excelente, con ese contenido, y yo me retiro del estrado. Y ese documento lo aportó la defensa. Esto tiene otro matiz ya. No, lo aportó la defensa, correctamente. La defensa. Porque alguien no tuvo que traer el debate, no fue el Ministerio Público. Y no en había. ese sentido se supone, y usted nos aclarará, que aunque haya un acuerdo, que en este caso ya hemos identificado que no es válido, el Ministerio Público debe seguir con el caso. Ahora viene la película entera. Okay. Ahora viene, entra el Poder Judicial el drama en acción. La trama, the plot. Entonces, correctamente, en ese momento, cuando él reconoce los hechos, el Código Procesal Penal, en ese artículo, cuando el Código Procesal Penal dice las partes, el sentido es que tiene que comparecer la víctima, porque ahí se está haciendo algo grave. O sea, tú estás decidiendo un caso, porque él reconoció su culpabilidad. Por eso cuando dicen, yo no estoy de acuerdo con que haya acuerdo, yo digo, eso hay que revisarlo, eso no es tan así. Porque eso hay que decirlo. Incluso tú puedes seccionar los acuerdos para violencia de género de una manera y lo puedes poner en la ley para otra materia de otra manera. Wow. Eso se podría hacer, pero eso es política legislativa y aquí eso poco existe. Entonces, en ese momento particular, ¿qué debió ocurrir? Primero, el juez debió llamar a la víctima, a ella, a nivel, y decirle, ¿usted está de acuerdo con esto que se firmó aquí? ¿Usted firmó eso? ¿Usted sabe la consecuencia de eso? Bien. Pero ¿qué ocurre? Que en el acuerdo parcial, que fue el primer beneficio que él obtiene, porque no le traen a la víctima, le dan otro beneficio, que es que los jueces, si ella hubiera comparecido, que no es el caso, porque si ella no comparece, debieron suspender la audiencia hasta que ella no fuera, el acuerdo no validarlo, tenían que suspender la audiencia. Entonces no suspenden la audiencia, sino que continúan con otro beneficio. En vez de intimar al procurador fiscal de San Pedro y decirle, mira, que hay un problema porque su fiscal se retiró, la ley lo que manda, y usted tiene que decirle al titular qué van a hacer, si van a mantener la acción o no. Pero ellos dicen que no, por eso es que yo veo la componente, dicen, no, vamos a dar un receso de 25 minutos, 30 minutos, a que suba otra fiscal. ¿Y quién sube? Entonces, ¿cómo los jueces sabían? Porque está el Ministerio Público ahí y la defensa no pidió la intimación, que iba a subir otra fiscal. Entonces, sube la fiscal. Programar. Entonces, cuando sube la fiscal, se valida el acuerdo, pero ahí viene el tercer beneficio para este señor, que eso no pasa a diario. Le dicen, si usted acordó en los hechos, como dice Pedrito, o sea, usted está de acuerdo con todo lo que dice eso, en lo fáctico, obviamente lo jurídico es esto. ¿Qué ocurrió? Que acogieron el 304, que 30 años, grábense eso, 304, 30 años. Lo acogieron. E inmediatamente le dan el cuarto beneficio. Por eso yo estoy diciendo que a mi cliente yo quisiera que lo trataran así muchas veces. El cuarto beneficio, ¿cuál es? Demasiado. Que la pena, como bien tú dijiste, Julio, de 30 años, colocan 5 años. ¿Cómo tú lo explicas? Para que la gente entienda, él reconoce un hecho por el cual debe ser condenado a 30 años. Y se lo variaron sin ninguna base legal a 5 años. Y no se queda ahí. Ahora hay una sexta irregularidad. ¿Cuál es la sexta irregularidad? Que es muy interesante. En ese momento el juez está llamado a suspender la audiencia. Eso es lo que la ley manda. Usted suspende la audiencia y convoca una nueva audiencia para discutir la pena. Ahora, ¿qué usted va a discutir si la pena ahí de manera expresa dice son 30 años? Exacto. Entonces, no suspende, sino que deciden en el mismo momento, pasan los 5 años, porque en la suspensión de la pena, para evaluar la pena había que evaluar la gravedad de los hechos, básicamente, pero ahí no había que evaluar nada, porque tú estás reconociendo el 304 del Código Penal, que es crimen seguido de crimen, con lo cual los tuyos son 30 años. No hay de otra. Entonces,
¿Qué ocurrió? Que en esa próxima audiencia, obligatoriamente, tenía que haber comparecido a nivel, si se celebrara. Porque ya ahí no hay duda de que la víctima se tenía que escuchar. Miguel, ¿y no tú has logrado información acerca de los nombres de los jueces que validaron estas irregularidades? Yo no he conseguido todavía. No, sí, están en la sentencia, yo ahora no la tengo, pero son los jueces del Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís que saben que actuaron irregular. Pero mira qué interesante. Y ellos no han sido citados por el Ministerio Público. No pueden porque es del Consejo del Poder Judicial. Ok, tiene que ser el Consejo del Poder Judicial, pero no lo han citado. Tienen que iniciar una investigación, pero ya que debe estar en curso, creo yo. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso particular? ¿Qué es lo más interesante? ¿Quiénes integran el Consejo del Poder Judicial? Está integrado por un juez de corte, un juez de paz, el presidente de la Suprema. El gobierno de los que es jueces. un disparate de la Constitución. Es una figura que yo no entiendo. Como el Consejo del Ministerio Público, otro disparate de la Constitución del 2010. O sea, eso ni ha servido. Es lo verdad. que ha sido al revés, se ha infiltrado. O sea, se ha infiltrado. Y se mete hasta la política. Entonces, eso tiene que salir y que vuelvan a lo normal. Entonces, ¿qué ocurrió en ese Hay que cambiar la Constitución. triste caso que no es la única irregularidad? Pero no venga con... No. Sigue. No. Estamos en el sexto. Yo quiero mucho a Julio también. En el sexto error, pero ahí hay otro error que es muy claro. O sea, cualquier error eso fue un negocio. Dice, pero esto es un juego de niños lo que ustedes hicieron. Ahora, ¿qué pasó después? Porque eso es lo interesante. ¿Por qué esa joven está muerta? Porque durante el año y 6 meses, no hay problema, está en año y 6 meses ahí. No pasó lo que debió pasar. Él siguió desde la cárcel llamándole, poniéndole WhatsApp. ¿Violó el acuerdo? Violó el acuerdo. ¿Qué debió hacer el Ministerio Público? Que aquí viene ya la culpa del Ministerio Público. Cuando ella avisó revocar el acuerdo. Otro problema que el Ministerio Público no lo hizo adecuadamente fue que cuando notifican a la magistrada Aurora del problema a la Procuraduría, con copia al Procurador General de la República, al magistrado Quesada. El magistrado Quesada manda una comunicación, porque eso hay que decirlo, donde dice, habíamos dicho que los acuerdos tenían que ser aprobados en la Procuraduría. Eso es lo que dice el magistrado Quesada, que yo pensaba que no había acuerdo. Parece que la política en algo varió, porque nunca había acuerdo en esa materia. Tú no podías retirar ni querella, ni denuncia, ni nada. O sea, el que se metió en un problema de eso iba hasta las últimas consecuencias, porque el sistema ahí tiene que dar un ejemplo. No hay de otra. Eso no está concebido. Me consta. No está concebido así porque sí, sino porque hay una política detrás de eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la Procuraduría, que tenía un aparato de proteger a la víctima, pues tienen asistente legal a la víctima, pudo perfectamente, con un derecho muy especial, que es cuando la víctima ni es querellante ni actor civil, puede apelar la decisión. Claro. Sin participar en el proceso. Pudo precisamente asignarle un abogado en ese momento para que ella apelara la decisión. Y no lo hizo. No lo hizo. Pudo también, yo creo que en ese caso, porque hay una víctima muy vulnerable, pero ya eso sí sería más debatible en tribunal, decir, bueno, mira, hemos contestado que la víctima no estaba de acuerdo, estamos apelando. O sea, hubo mecanismos para evitar que a ese señor se le pusiera 1 año y 6 meses. Miguel, ¿cuándo para seguir con la hilaridad, que tengo aquí otro dato importante que quiero compartir con la audiencia. Sucede que otra prueba importante que no se valoró fue el testimonio de las niñas. Las 3 hijas de Anibel González y de Ray fueron sometidas a lo que se llama cámara Yesel, ya lo hemos hablado aquí, que es una forma respetuosa, ¿verdad?, de entrevistar a estos niños. Ellas dieron su testimonio acerca del crimen y sin embargo ese fue otro factor que fue ignorado. Pero es que, mira, lo más triste, porque es un caso triste, y son de los casos muy uno triste, dice que el sistema le falló a alguien. O sea, no podemos decir algo. Que cuando este señor sale, que ella se ve amenazada, estamos hablando de una gente que se está ocultando. O sea, imagínense esa pobre. O sea, que está ella misma en peligro, percepción de peligro ella misma. Así que hay que decirle a esa persona, un delincuente que está a la clara en las redes, que está por ahí andando, que solamente cumplió 1 año y 6 meses de 30 años. O sea, y está diciendo que tiene problemas. Miguel, pero, y bueno, escuchándote relatar de manera magistral los hechos, uno piensa en la obra de García Márquez, Yuri la recordaba la semana pasada, Crónica de una muerte anunciada. Todos los elementos estaban ahí para que el Estado actuara y le falló. Eso nos queda bastante claro. Ahora, yo como ciudadano que no conozco de derecho, Ernesto Jiménez es un tipo que es economista, ¿verdad? O sea, estas cosas. Tú sabes, se pregunta, al igual que quienes nos están escuchando, entonces, ¿qué se puede hacer?
O sea, ya sabemos los fallos, los supuestos errores, que al ser tan persistentes uno piensa que ya no son errores. Eso no son errores, ahí son habían negocios. otras cosas. Sí. ¿Qué puede hacer el ciudadano ante el Estado o ante los fiscales o ante los jueces? ¿Qué recurso tiene la familia de Aníbal para Pueden resarcir en demandar. algo Mira, estas injusticias? La demanda, obviamente, prosperaría por una demanda patrimonial contra el Estado, y el Estado falló. Hay lo que se llama una falla del Estado en eso. O sea, no hay duda de que no hay totalmente tendría que coger daño y perjuicio, pero eso no la va a revivir. Eso es No. verdad. Ya Entonces, falleció. Sí, pero hay 3 niñas ahí que Sí, no, que pero se van a Que el criar, que sustento de claro que esas dónde niñas. están. y Pedro lo sabe, básicamente Pedro lo sabe, yo digo en clase, cuando el hecho delictivo pasa, solamente se puede reparar con daño y perjuicio. Porque ese trauma Después de eso, no lo no hay reviviré, forma ya lo de sabes. resolver. O sea, no hay otra. O sea, la ley no te da otro mecanismo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Política en serio. Política en serio. O sea, Política en aquí serio. durante 5 años hubo una mesa en el Comisionado de Reforma Apoyo a la Justicia, donde participó miles y miles de personas, donde hicimos protocolos, organizamos políticas, había hasta la forma que se iban a tratar esas mujeres cuando entraban, había hasta un mecanismo de detectar cuando una denuncia era falsa, porque lamentablemente hay mujeres que Sí, es verdad. desprestigian esa política. Es verdad. O sea, había todo un mecanismo y de repente todo desapareció, como pasa en el Estado Dominicano. O sea, y lo mejor era que el consultor, que era yo, cobraba 20,000 pesos. O sea, Wow. que la mayoría de la gente que iba a la mesa era honorífica. O sea, gente que quería efectivamente, en ese momento había un problema muy peculiar, recuerden por ahí 2006, 2007, y hubo una preocupación del Estado Dominicano diciendo, aquí hay hubo un pico. Ujú. Aquí hay un problema serio. Vamos a y fue, comentarlo. mira, el colegio de psicólogos, el colegio de psiquiatría, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, eso que tú dices, Todos en Cámara una Gesell, misma, ajá. en ese Es momento producto de- y está documentado. No, la Cámara Gesell la está en el Poder Judicial, pero se estudió, se trabajó los protocolos de la Ok. Cámara Gesell. Inclusive hubo una pequeña propuesta en aquel entonces de que las mujeres maltratadas también fueran entrevistadas en Cámara Cerrada y Cámara Gesell, la casa de acogida del Ministerio La de casa Mujer. muy bien O sea, que funciona. se sincronizó una serie de políticas y se articularon una serie de políticas, no para erradicar el tema de la violencia de género, porque el tema de la violencia de género pasa por una educación. O sea, por ejemplo, Por una Pedro y yo, para educación. situarme en un eje de Pedro y yo, que somos conservadores y que estamos en un extremo, el repúblico, no nos atreveríamos a maltratar a una mujer. Posible. ¿Entiendes? Porque hay una concepción ahí. En el caso mío, en mi vida, yo vi un matriarcado. Todavía mi mamá manda en mi casa. Mi papá no manda nada. Manda mi Yo mamá, en mi casa mando yo cuando mi bien. mujer no está. Cuando mi mujer no O, está. al final tú tienes la última palabra, sí, mami, lo que tú Sí, lo que tú digas, mi amor. Entonces, al final de cuentas, son concepciones de una cultura Es que así. la gente no cambió. Y tú sabes lo más raro, Ernesto. Ernesto, de que en las clases bajas y populares, la gente entiende más la ley de violencia de género que la clase media y alta. Oye, Hable con cualquier eso. fiscal de género y le va a decir, los casos más graves son los de aquellos que tienen recursos económicos. Ay. La Wow. gente humilde, el sereno, y eso sabe, si le doy a mi mujer voy preso, y yo entiendo. Y no es que hagan cosas, pero los tratos más inhumanos. que teorizarle Yo me mucho. acuerdo Son un de la- caso Ay. del año 2009 de una familia muy portentosa de aquí, donde parecería, porque hay que decirlo, que ambas personas consumían sustancias. Cuando consumían sustancias, Ya todo se iba al se despelote. explotaban. Peleaban. Entonces, yo vi una muchacha que la agarraron con una correa, la desnudaron frente al servicio Ay, y le Dios dieron una mío. pela. Eso, eso es famoso. Entonces, Sí, pero- ese tipo de comportamiento Eso es atroz. es A un correazo. comportamiento que la ley no lo va a resolver. ¿Qué hay que hacer? Política en serio. O sea, aquí no son campañas. Ni publicitarias, marchas, ni marchas, caminata, ni Este es t-shirt. un problema de Vamos a política esto. en serio desde el Ministerio de Educación que participó Exacto. en Atención. en esa mesa. Y me acuerdo. Pero en serio. Me acuerdo porque hay como 3 o 4 libros que andan por ahí rodando. Se hicieron 3 o 4 libros de los encuentros, expertos internacionales que vinieron. Y el Ministerio de Educación en aquel entonces creo que imprimió un pequeño panfletico donde se le enseñaba a los niños que no podía golpear a la mujer. Y después de hacer ¿Oyeron? tantos Ah, sí, sí. A los esfuerzos y niños. No que se quedar enseña a esto hacer documentado, avestruces y ¿por qué ballenas. se desestiman? ¿Cuáles son los intereses
que hay detrás mira, en algo que beneficiaría a toda la población. El tema es el siguiente. Continuidad de La Estado. mesa, Continuidad hubo de un Estado. criterio, Ahí está. desapareció el comisionado de apoyo a la justicia. Yo tengo que reconocer que yo salí en el año 2011 por ahí. Un trabajo formidable de Lino Vázquez ahí. De Lino Vázquez, efectivamente. Trabajo formidable. Duré 5 años cuando vino el señor, el que fue fiscal perfecto. Perfecto Acosta. Yo en ese momento ya también era una transición y eso quedó con proyectos de ley, por ejemplo, muy interesante, a ti que te gusta la seguridad nacional, de cambio de identidad de testigo. ¡Ey, De buenísimo! protección de testigos. Eso está en el Congreso y se hizo un trabajo y se levantó información, pero eso, como el Estado mexicano, Continuidad Miguel, de tú sabes- Ya Estado. tenemos que ir. Brevemente, porque estoy sorprendido. ¿Es un sí o no? ¿Es una pregunta de sí o no? ¿Consideras, una evaluación final, que el Estado dominicano tiene como política en este momento una posición dura contra la violencia de género? ¿O se está fallando ahí también? Es que al final de cuentas, la dureza o no de la política no va a demostrar la efectividad, porque estoy diciendo que ese tipo de delincuentes que tecnológicamente Actúa por son impulso. delincuentes, no son enfermos, son patrones delincuentes. Atención, son Son delincuentes. delincuentes, no son enfermos. Ah. No es un tratamiento. No es porque de yo que he una visto- gente deprimida, ¿verdad? No, No, es que está de acuerdo, depresivo. Es que no mata a un Ah. deprimido, mata a un asesino. Ah. Viola a un violador. El Claro. terrorista es una persona deprimida, Ajá. Sí. quiere un reconocimiento más allá. Entonces, al Claro. final de cuentas, ese tipo de delincuencia no es una Señores. delincuencia común, es una delincuencia especializada. Por eso hay tratamiento especializado, Especializado. con fiscales especializados. En el Distrito Nacional hay un juez de la instrucción especializado solamente para temas de violencia. Y yo le pido, porque quiero hacer algo de mensaje ya al final del programa. Primero, los fiscales saben que no pueden hacer acuerdo en esa materia, lamentablemente. Que si una persona de manera irresponsable hace una denuncia, una mujer o un hombre, porque hay violencia de la mujer al hombre Sí, también, también. el deber del Ministerio es depurarlo y sancionarla. Porque esas personas que están haciendo denuncias falsas son las que desacreditan El sistema. el sistema. Es verdad. Entonces, ahí hay un punto de inflexión que no es el caso de Anibel. Anibel fue una víctima clara de violencia que trató de rehacer su vida, que salía contenta en todos sus videos y que no se deprimió ante un delincuente Dígalo duro. protegido por el Estado. Y prevenible, dominicano. algo totalmente Excelente, prevenible. Miguel Valerio, Brillante, Miguel. abogado penalista, brillante. Miren cómo Doctor identificó en Derecho todas ya, las con irregularidades. PhD. Atención, medios. Aquí hay primicia. Gracias, Miguel Valerio. A ustedes. Cambio Cambio fuera, fuera. JM. El sol de los sábados. El sol de los sábados.